Ya. Ya, bueno, está la ayudantía 5, generación de bases de datos relacional. Introducción. Los SIG son una herramienta fundamental para la gestión y análisis de datos geográficos. Los datos geográficos se componen de dos partes. En primer lugar, los elementos geométricos reflejados en las capas de puntos, líneas o polígonos, y por otro lado, los datos asociados a dichos elementos. Estos datos se organizan en una base de datos relacional que permite conocer información relevante de cada elemento, así como la gestión de su información. Bueno, los objetivos de esta ayudantía son conocer el manejo de las diferentes bases de datos temáticas y aplicar herramientas para la generación y alimentación de las tablas de atributos de diferentes capas vectoriales. Bueno, los métodos siempre son iguales. Y bueno, vamos a empezar con las actividades. La parte 1, vamos a generar un archivo GeoPackage. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en esta ayudantía es como rellenar una base de datos de las capas, ¿ya? Bueno, hay que configurar el QGIS para que use el CRC de la primera capa añadida y para que use el CRC del proyecto. Esa es una configuración que siempre hacemos, pero la vamos a volver a hacer por si acaso. Entonces nos vamos a configuración, opciones, CRC. Usar el CRC de la primera capa añadida, ahí está, y acá usar el CRC del proyecto. Para cada vez que uno le agregue capas, use el CRC del proyecto. Y le damos a aceptar. Ahora vamos a cargar la capa de centros poblados de la comuna de Valdivia, la capa de cursos de aguas y la capa de polígonos Isla Teja, que son capas que se supone, no sé si están arriba o van a entregar. Y yo las tengo aquí en mi carpeta de ayudantía 5. Y las voy a subir al programa. Ya, entonces aquí podemos ver que hay, aquí está el polígono. Si yo le hago zoom al polígono, aquí está, en la Isla Teja. Hay una capa de puntos, que son los centros poblados, y hay una capa de líneas que son los cursos de agua de Valdivia. Ahora vamos a exportar la capa de centros poblados como GeoPackage, ¿ya? Esto porque nosotros aquí queremos hacer un contenedor para meter estas 3 capas y así dejar de tener tantas capas, porque ahora están todas las capas con todos los archivos que el profe mencionó en clase. Entonces vamos a exportar esta capa. Otra vez, clic derecho, exportar, guardar objetos como. Y aquí en el formato le vamos a poner formato GeoPackage. Vamos a buscar, o sea, a ponerle un nombre de archivo. Ayudantía 5. Y el nombre de la capa, como la capa que estamos exportando es la de centros poblados, le vamos a poner el nombre de la capa centros poblados. Ya. Nos aseguramos de que esté en el CRC que está trabajando el proyecto. Y vamos a buscar una dirección para guardarla. La voy a guardar donde están las otras capas. Ya. Y el nombre de la capa centros poblados. Y ahora aceptar. Ya. Si pueden ver aquí en el navegador del QGIS, se sube este archivo que es el contenedor, que es .geopackage. Ya, y si lo vemos acá en mi carpeta, bueno, ahora hay varios abiertos porque está abierto en el QGIS, pero estos dos se cierran cuando se cierra el QGIS y queda solo este archivo de aquí.
Y ya no tengo 5 archivos, sino que solo uno. Y ahora vamos a agregar las otras capas, que era polígono de la isla Teja y cursos de agua. Las vamos a arrastrar hasta el GeoPackage que está en la carpeta que nosotros guardamos. Tiene que decir esto, la importación tuvo éxito. Entonces ahora lo que nosotros hicimos fue agregar todas las capas que teníamos sueltas, que era polígono Isla Tejas, curso de agua de Valdivia y centros poblados, las agregamos en un solo GeoPackage. Entonces si ahora elimino todo, y agrego esta capa, me va a preguntar, selecciona capas vectoriales a añadir. Aquí me está diciendo que el GeoPackage, el archivo, tiene estas 3 capas. Y yo puedo decidir cuál subir. Yo quiero que se suban las 3. Entonces le doy a aceptar y ahí entran las 3 capas que teníamos al principio. Pero ya están todas dentro del contenedor. Diana, ¿podrías mostrar de nuevo cómo metiste las capas en el GeoPackage? Ya. Ya voy a hacerlo todo de nuevo. Entonces yo tengo estas capas de acá, que son las que me dice la ayuda. Aquí me dice cargar todas estas capas. Entonces voy a cargar todas estas capas. Ya, voy a generar el contenedor a partir de la capa de centros poblados. Le voy a dar una dirección de guardado. Identidad 5, formato GeoPackage. Y la capa se llama centros poblados. Y le damos a aceptar. Cuando yo me meto acá arriba en el navegador, no se me guardó la capa. Acá está. Ahí está. Ahí se ve el archivo que hice recién, que es el contenedor. Entonces ahora a ese Podrías contenedor, abrir igual quizá el contenedor un poquito para que se vean como las capas que tiene adentro. es que todavía no le meto capas, o sea, claro, tienes razón. Está la capa de centros poblados, que es a partir de la cual hice el GeoPackage. Y ahora vamos a agregar, como ya está centros poblados adentro, vamos a agregar cursos de agua y polígonos de la isla Teja. Solo se arrastra y tiene que decir esto, la importación tuvo éxito. Y si ahora yo actualizo, aparecen aquí adentro del GeoPackage las 3 capas que metí. Entonces, asigna ya, buscar GeoPackage, limpiar capas y añadir GeoPackage, observar y reflexionar respecto al guardado del archivo GeoPackage. Si yo me meto acá, está este archivo que es GeoPackage, que es solo un archivo que yo al agregarlo al QGIS me pregunta cuál de las 3 capas quiero añadir, las quiero añadir las 3 y se abren las 3 capas. Entonces, este archivo evita que nosotros tengamos todos estos archivos y está todo comprimido, o sea, todo en un solo archivo. Ya. Vamos a la parte 2. Entonces abrimos un nuevo proyecto y ingresamos el GeoPackage que ya habíamos abierto. Y aquí ya lo hice, el GeoPackage está abierto. Y vamos a abrir la tabla de atributos de centro poblado. Centros poblados, botón derecho, abrir tabla de atributos. Y
nos damos cuenta que en la tabla de atributos hay solo un campo, que es el ID, y no tiene nada más de información. Ahora dice cargar una imagen de fondo. Puede ser utilizando el complemento Quick Map Services. Entonces, este complemento nosotros ya los habíamos descargado anteriormente, que es este de aquí. Pero si no lo tienen, lo pueden buscar acá. Administrar e instalar complementos. Y pueden buscar Quick Map Services, que es este de aquí. Le dan a instalar y eso. Si ya lo tienen, vamos a buscar este que dice OSM Standard. Y ahí se nos agrega una imagen de fondo porque al principio está como en el, o sea, como que no se ve nada, no tenemos una referencia visual que nos indique en el espacio donde estamos. Y ahora sí podemos ver en el mapa. Ya, ahora dice editar la capa de puntos. Esta capa va a contar con la siguiente lista de campos en su base de datos. Entonces nos vamos a la tabla de atributos que la teníamos abierta. Abrir tabla de atributos. Y le vamos a dar con este lapicito conmutar el modo de edición. Y ahora la capa me permite modificar todo lo que yo quiera. ¿Ya? En este caso ya tenemos el primer campo que nos pide, que es el ID. Aquí está. Pero de todas formas lo voy a poner para... Lo voy a volver a hacer para que vean cómo podemos rellenarlos todos de una. Entonces voy a borrar el campo. Y voy a agregar un nuevo campo que se va a llamar ID. Va a tener número entero y longitud de 10. Ahí aquí no pide longitud. Y ahí se añadió el primer campo. Ahora vamos a añadir el segundo campo, que es código. Vamos acá, campo nuevo, código, número entero otra vez. Descripción, campo nuevo, descripción. Este es texto y la longitud es de 20. Elevación. Campo nuevo. Elevación y este es número decimal. Norte. Y este es el norte y este son coordenadas para que ya. Ya, entonces tenemos lista ya la base de datos. Aquí no me pidió precisión en ninguna. Pero bueno. Después dice rellenar los datos de cada elemento con la información correspondiente. En el caso de la elevación, utilizar la capa de fondo Open Topo Map del MMS. Para la información de coordenadas, utilizar complemento. Entonces, primero vamos a partir rellenando el ID. Y eso lo vamos a hacer aquí, la calculadora de campos. Abrir calculadora de campos. Ya. Aquí podemos crear nuevos campos
y ir utilizando estas funciones de acá, o también actualizar el campo existente. Como ya nosotros hicimos el del ID, vamos a utilizar ese mismo. Y acá vamos a buscar signo peso ID, este de aquí. Y le damos a aceptar. Y ahí se me rellenaron todos los campos con un identificador, uno para cada centro poblado. Y ahora para rellenar lo demás, vamos a empezar con el 0. No, ¿cómo después de abrir la calculadora, cómo no me perdí? Ya, calculadora. ¿Ya? Vamos a actualizar campo existente porque ya tenemos el campo. Vamos a poner Ah, ya, ID. ya Y está. aquí podemos buscar signo peso ID. Este. Le damos doble clic que se ponga aquí. Y ahí aceptar. Vale, gracias. Y ahí se completa todos los campos. Y ahora para continuar con el rellenado, vamos a darle clic derecho y vamos a poner suma al objeto. Entonces aquí en el mapa nos va a mostrar qué punto es ese que selecciona. Es este de aquí. Entonces, este punto me pide un código. Y el código puede ser, es como por ejemplo, aquí son todos centros poblados, entonces el código va a ser 1. Si, por ejemplo, estuviéramos poniendo puntos no sé, centros de salud, y ponemos, por ejemplo, hospitales y no sé, CESFAM o clínicas. Entonces, cada uno, el hospital va a tener un código, el CESFAM va a tener otro código y así. En este caso son todos centros poblados, así que les vamos a dejar el mismo código. Después, en la descripción, le vamos a poner el nombre que tenga más cercano. Aquí, Morro Puy. Va. ¿Ya? La elevación la vamos a ver con este complemento de acá, Quick Map Services, y vamos a abrir el Open Topo Map. Este de aquí lo vamos a desvisualizar y aquí podemos ver ya las curvas de nivel. Entonces nos vamos a acercar a este puntito y vamos a buscar a qué curva de nivel pertenece. Estas curvas de acá, esto aparece en el práctico, estas curvas de aquí, que son las más gruesas, son las curvas índice. ¿Ya? Todas las cartas son diferentes, pero aquí, bueno, aquí se ve bien. Entonces tenemos acá esta de acá. Hoy no veo nada. Este 150. Esta sería 160. Y ahora vamos a poner 160, que es esta curva de acá. Entonces la elevación es de 160. Y para calcular las coordenadas, vamos a utilizar este complemento de aquí, que está, ¿dónde está? Este de acá. Si no tienen bueno, las coordenadas se pueden ver acá abajo. Para saber las coordenadas, nosotros nos ponemos acá y acá abajo aparecen las coordenadas ya listas. Pero también podemos utilizar este complemento que se llama como captura de coordenadas, que si no lo tienen acá, lo podemos buscar en complementos y ponemos, esta cosa me molesta, este de aquí, coordinate capture. ¿Ya? Entonces acá vamos a iniciar
Em, Creo que tenemos que dejarlo en el mismo que está. Danco, ¿sabes aquí cuál CRC va? Me imagino que UTM. Estaba ocupando el complemento, es que me perdí esa parte. Sí. Aquí en el complemento, cuando yo Ya, lo abro, me pide que... sí, debes usar el mismo, yo creo. Ya. O sea, puse el que salía por defecto. Y ahí aparecen las coordenadas. ¿Ven? Aquí está, estas son las que nos está pidiendo la tabla de atributos. No sé si se entendió mucho esa parte, pero bueno, aquí en Start Capture le ponemos encima del puntito, nos aparece aquí la coordenada que estamos buscando. Y acá este es norte. Y este de acá es este. Ya. Y ahí, cada vez que guarden, o sea que completen uno, pueden apretar aquí en guardar. O también en este de acá para guardar y para que se les vayan guardando los cambios, porque si no, de repente se cierra la capa y se pierde todo o cualquier cosa. Y entonces, si nosotros cerramos ahora la tabla de atributos y volvemos a abrir. Uy, ¿por qué no se pudieron? Ah, no puedo borrar la primera. Ok. Bueno, se entendió que no me deja guardarla ahora porque como borré la primera, para que vieran cómo borrar campo. Pero eso es. Y ahora para seguir también tienen que apretar seleccionar así, que quede en azul, y le dan suma al objeto. Entonces así en el mapa nos lleva directo al punto que estamos editando. En este caso es este. ¿Será porque quizás tienes el ID ahí como medio desordenado? Puede ser, pero no sé qué onda, como que no. Y ahí en cero, que se te está repitiendo Acá. un- No, parece que no es eso. Sí, Me qué raro. decía que era porque borré la de ID, como que no se podía borrar la de ID. Pero no sé. No lo reconoce como ID quizás. Tendría que estar con el Pero, mismo nombre. ¿viste? No se puede borrar la columna ID del objeto. Claro. Bueno, pero esa es la idea. Y bueno, se guarda la información y eso es todo. Y ahora vamos a la parte 3. Danco, ¿vas tú? Sí, dale. ¿Van dudas hasta el momento o no? La ayudantía 4, junto con esta, hay que aplicarla en la carta de cada uno que Claro, trabajamos en el práctico 1. sí. Sí, Se Ya, supone que ustedes van a tener la carta y tienen que ponerle, por ejemplo, la toponimia, que son todos los puntos, todos los nombres propios de lugares. Entonces, por ejemplo, veía un punto que dice Isla Teja, ponías el punto, le tienes que agregar
Obviamente primero tienes que hacer una capa, que lo enseñamos la vez pasada. Tienes que agregarle los nombres de los campos y todo eso. Y ahora varias funciones de las que estamos utilizando te van a servir para rellenar campos. Por ejemplo, para calcular la longitud, que son cosas que no las podéis ir completando a medida vas haciendo los puntos. Ya. Claro. Y consulta, por ejemplo, cuando hay que poner las cimas, ¿hay que poner todas las de la carta o un mínimo ya sirven? En No, con el mínimo que te está eso. entregando en el Word, ya está, en el PDF creo, ya está bien. Ya, ya, ok. Igual por eso el profe decía que lo comparaba con el año pasado, porque el año pasado era toda la carta y todos los puntos. Entonces esta vez son la mitad. Ah, ya, ya, ok. ¿Cachai? Entonces es el mínimo. Con tener el mínimo ya estás bien. Ya, ya, ok. Ya. ¿Más dudas antes de empezar la parte 3? No parece. Ya, entonces, el primer punto nos pide abrir la tabla de atributos de cursos de agua de Valdivia, de la capa añadida y observar. Entonces, vamos a abrir la tabla de atributos de cursos de agua de Valdivia. Abrimos nuestra capa, ¿cierto? Aquí la tenemos. Y observamos su tabla de atributos. Observamos que tiene el ID, que ahora no lo vamos a borrar por obvias razones. Y los nombres, que en algunos casos no tiene porque se desconoce el nombre, como decía el profe, pero son los casos mínimos. Entonces, vamos al siguiente punto. Vamos a editar la capa de líneas y esta capa va a contar con la siguiente lista de campos. Esto es casi lo mismo en todos los puntos. Es como repetitivo. Entonces vamos a conmutar la edición y vamos a agregar campos. Campo nuevo. Entonces el nombre que nos está faltando aquí vendría siendo el código. Y lo vamos a dejar como números enteros. Aceptar. Aquí se nos agrega el campo. Otro campo, longitud en metros. Aquí lo vamos a dejar como números decimales. Aceptar. Otro campo más. La longitud en kilómetros. Números decimales nuevamente. Y luego la fecha. Números enteros. Aceptar. Y ahora nos pide que rellenemos con la información solicitada según cada campo solicitado. Hay algunos campos, por ejemplo, en el caso de la fecha que lo podemos rellenar nosotros mismos, que iría del 01, del 06, del 20. El código que como habíamos dicho, oye, aquí no sé por qué no me deja dejar el campo. Déjenme ver una cosita. Y después vamos a ver aquí, que al parecer nos deja poner como los meses. Creo que la fecha Bueno, quedaba como fecha. sí, Sí, tal vez por eso es. ya vamos a asumirlo así mientras. De todas formas, en el práctico no nos van a pedir este campo fecha. Y no es muy lógico tampoco pedirlo si nos están pidiendo como los vectores también de los ríos, que la información más importante está en estos campos, que son las longitudes. El código, como había dicho Diana, se lo damos según la descripción, ¿cierto? Que aquí no tenemos una descripción, pero el código está muy asociado a la descripción. O sea, es el equivalente a la descripción. Si nosotros tenemos una descripción, por ejemplo, de río, le vamos a dar 1. Si tenemos la descripción de estero, para todos los esteros va a ser 2. Y así sucesivamente. El equivalente en números. Entonces ahora nos piden la longitud en metros. Donde nosotros estamos trabajando en Danco, hay metros. una pregunta en el chat. Preguntan que por qué no Ya. piden precisión al ingresar.
Es que eso igual lo podemos, yo creo que aquí debe dar como una precisión predefinida, porque aquí Sí. esta parte es como la parte más rápida de hacer un campo, como tú quieres hacerlo rápidamente. Pero también lo podemos hacer a través de la calculadora, que es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, déjenme ver aquí, vamos a abrir la Igual, calculadora. por ejemplo, la semana pasada cuando hicimos las capas nuevas desde cero, ahí sí nos pedían toda esa precisión y todas esas cosas, po. Claro. La forma larga es hacerlo desde aquí, desde cursos desde la calculadora de la tabla de atributos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una nueva, crear un campo nuevo. Y aquí vamos a darle el nombre de longitud en metros, pero le vamos a dar una precisión de 4 para que la podamos diferenciar. Entonces le damos número decimal. Y aquí en precisión no me deja tampoco. Va, qué raro, tampoco me deja. No, al parecer desde la tabla de atributos solamente nos está dejando hacerlo por los valores definidos que nos entrega aquí abajito. Cierto que la precisión es de 3 por defecto. Entonces, si uno lo quisiera hacer con una precisión específica, tendría que hacerlo cuando uno genera la capa y está generando los campos. No sé si de eso se recuerdan, que desde de la creación de capa, de lo que vimos en la ayudantía, que es medio larguito, igual podríamos hacer una nueva capa para que quede claro. Crear capa. Aquí, cierto, nos deja crear los campos de esta capa. Entonces aquí sí, cuando le damos el número decimal, nos permite dar la precisión que nosotros queramos, pues. Y la longitud también del nombre del del campo. Ya, entonces, volviendo a esto, ahora sí vamos a ocupar la calculadora. Aquí me quedan medio chiquititos los números. Entonces, donde ya tenemos creados los campos, le vamos a dar a actualizar uno existente. Vamos a elegir la longitud en metros. Y aquí nosotros tenemos que ¿Dónde elegir. pusiste el último, Danco? Perdón. ¿En qué parte? Presionaste actualizar campo existente donde sale ahí la esquina superior derecha, ¿verdad? ¿Solo Sí, eso? este. Vale, Sí. gracias. Aquí nos permite activar esta opción, que es elegir el campo que nosotros queremos editar, que son los que precisamente los que tenemos aquí al ladito. Nuestras columnas, los nombres de las columnas. Entonces le damos longitud. Nos vamos a geometría. Una vez sabiendo estas funciones, uno las puede escribir directamente aquí. Vemos que tenemos todas estas funciones que son de geometría. Y vamos a buscar la que diga left. Devuelve la longitud de una cadena de líneas. ¿Cierto? Aquí nos sale una pequeña descripción de lo que hace esta función. Para el práctico igual nosotros les dejamos un anexo donde les dejamos también las funciones por si les complica un poquito encontrarlas aquí, que son bastantes y de repente hay que estudiarlas para saber lo que hacen. El otro es de ID, por si no les sale como por aquí o les complica buscarla por el nombre, aquí en buscar. Está en registro y atributos y aquí nosotros encontramos el ID. Y aquí nos salen las descripciones. Ya, pero una vez nosotros tenemos nuestra función acá, que es left, lo que nos va a entregar la longitud, le damos a aceptar. Y no me lo relleno. A ver, sí, aquí me lo relleno. Sí, aquí lo ordenamos, porque al parecer estos campos, estos vectores, no existen en la capa, están sobrantes. Y de hecho por eso no calculó la longitud. Si nosotros ordenamos aquí, nos va a entregar todos los vectores. Por ejemplo, vamos a elegir el 141, lo vamos a buscar en el mapa, que es este.
¿cierto? Aquí le voy a cambiar un poquito el color para que se pueda apreciar mejor. Ahí. Este amarillo sería el que tenemos seleccionado y nos estaría diciendo que mide en metros 52 metros. Vamos a ver qué tan real es esto. Y aquí tenemos 52 metros aproximados, si lo ocupamos con la reglita. Esto les va a servir para conocer, o sea, para saber si ya tienen el mínimo que se requiere. Claro. Ahí van. Ahora vamos a hacer, igual lo voy a mostrar después de esto. Una forma rápida de saber cuántos kilómetros llevan. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero nos están pidiendo la longitud en kilómetros. Entonces nos vamos nuevamente a nuestra calculadora. Buscamos la función, geometría, signo peso lex, la llevamos aquí a nuestra consola y la vamos a dividir por 1000, ¿cierto? Para convertirla en kilómetros. Entonces, a ver. En bola tiene que estar pegado, ¿no? No, a ver, déjame revisar un poquito. ¿Te funciona a ti, Diana? Que a mí no me había pasado esto antes. Lo estoy haciendo lo estoy replicando. Ahora sí, no la había puesto a ¿Funcionó? actualizar el campo. Sí, sí, sí. Mm. Aquí me había saltado un paso que era porque no le estábamos diciendo cómo queremos que fuera nuestro campo, entonces no nos estaba aceptando la función. Entonces, si yo le pongo a actualizar el campo existente, que lo primero que hay que hacer es configurar acá, precisamente acá arriba, nos vamos a longitud en kilómetros, nos va a entregar la longitud en metros y nosotros la queremos en kilómetros, por ende la dividimos en 1000 y le damos a aceptar. Entonces aquí no nos la va a entregar en kilómetros. Entonces, la forma rápida que nosotros podemos utilizar esto para que en la ayudantía no podemos estar tampoco sumando y sumando cada uno de estos campos, como para saber cuánto llevamos, ¿cierto? Entonces nos vamos aquí a sumatoria y se nos va a abrir esta pequeña ventanita de estadísticas. Entonces elijo mi capa, que en este caso es la única que está abierta, curso de aguas, y voy a elegir kilómetros o sea, longitud en kilómetros. Entonces aquí nos da el número, nos da la suma, que es lo que a nosotros nos interesa, que aquí en esta capa en total serían 428 kilómetros. ¿Entienden bien esa parte para que les quede claro igual, para que hagan su práctico? Si la hice ¿Podría muy volver a rápido. hacerlo? Sí, ¿Desde dónde lo hiciste? desde aquí, desde esta herramienta que se llama sumatoria. Aquí donde tengo el mouse. Bueno. Sí, se nota. Sí, espera un poquito que se me abre el zoom allá arriba. Desde aquí. Mostrar resumen estadístico. Clic. Elijo mi capa. El campo, que serían kilómetros, y me da la suma. Entonces ahí yo sé si es competente el valor que ya llevo. Esa viene por defecto Danco, ¿no? Sumatoria, o hay que activarla. Debería Porque me venir doy- por defecto, yo no está agregado. De todas formas, debería estar ya. aquí también. A ver, Parece que viene por resumen. defecto, sí. Porque yo también la tengo y no la he descargado. Ya vale. Claro, mira, de todas formas, si a alguien no le sale, uno se va aquí a base de datos. Dame un segundito. Aquí en procesos, caja de herramientas, y buscamos resumen estadístico. Resumen, y aquí nos va a decir estadística básica para campos. Le damos doble clic y aquí nos va a entregar la misma herramienta. No, Campo ok. que deseamos, kilómetros, pero aquí
Es un poquito distinto, al parecer nos va a entregar una capa. Pero de todas formas les tiene que dar por... les tiene que salir esta herramienta aquí arribita. Sí, igual si a alguien no le sale esto, nos avisa y veamos la forma de cómo anclarlo a la barra de herramientas, para que no se compliquen con otros procesos. Ya. Sigamos con la siguiente parte. Bueno, aquí nosotros modificamos, ¿cierto?, nuestra tabla de atributos. La guardamos, ¿cierto? Como dijo Diana, siempre hay que fijarse bien en conmutar la edición o si no, no se van a guardar. Cerramos. Aquí igual dejamos de editar. Voy a cerrar esto para que se observe mejor. Y ahí queda nuestra capa guardada. En este caso no vamos a guardar el proyecto porque lo único que hicimos fue editar la tabla de atributos de una capa. No estamos preocupándonos del color, de la forma de las líneas, de ninguno de esos temas. Solamente nos preocupamos de la tabla de atributos. De editar específicamente esa tabla de atributos. Ya cerramos nuestra capa, después de haber guardado la información, y pasamos a la siguiente parte. Ahora vamos a abrir la tabla de atributos de la capa de polígonos. Entonces, primero que nada, vamos a abrir la capa de polígonos y abrimos nuestra tabla de atributos. Vemos que entrega el ID, el identificador único de cada vector, de cada geometría. Y aquí tiene unos datos de uso de suelo solamente. Esto es como vendría siendo el código, porque esto cuando uno generalmente descarga bases de datos, viene el código que podría ser el uso del suelo, y esto está definido en otro tipo de archivo, puede ser quizá en un texto donde diga que el 11 significa uso de suelo agrícola, el 31 uso de suelo residencial, etc. Abrimos la tabla de atributos, ya. Cargamos una imagen de fondo, puede ser usado el complemento Quick Map Service, el que hemos estado ocupando siempre. Esto está en Web Quick Map Service, OSM estándar. Lo abrimos. Y cierto, vemos que esta es parte de la isla Teja. Aquí vemos el Parque Zabal. Aquí vemos cómo se digitalizó el camino. Aquí le podríamos dar un poquito de transparencia quizás. Ahí. Y ahí vemos cómo se intentaron digitalizar los caminos y los suelos. Y ahora vamos a editar lo mismo, la tabla de atributos, pero con estos nombres que nos dieron para cada columna. Lo dejamos aquí al ladito para que se nos haga más fácil. Abrir tabla de atributos. Y comenzamos a añadir campos. Conmutar primero. Campo nuevo. Y procedemos. Aquí el código no lo voy a poner porque nosotros podemos asumir que el uso de suelo vendría siendo como el código de cada polígono. Y vamos a poner la descripción. Igual todo esto, como ustedes lo van rellenando, siempre va a depender del caso, por eso tampoco les decimos como una certeza. Como de que tienen que poner esto siempre aquí, o porque siempre va a depender del caso. Ya.
Entonces aquí es lo mismo que hemos estado haciendo, solamente que aquí cambian las funciones. Que nos están pidiendo calcular estos campos, que sería el área y el perímetro. Para eso vamos a ocupar las siguientes funciones. Calculadora. Buscamos geometría nuevamente. Área. Actualizar el campo existente. Seleccionamos el campo que deseamos modificar. Le vamos a aplicar esta función. Y le damos a aceptar. Aquí nos entrega el área que nos están pidiendo que calculemos. Y el perímetro, lo mismo. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado porque uno puede que confunda el calcular el perímetro con la longitud. Pero si nosotros nos fijamos cuando nos vamos a longitud, por ejemplo, ¿El área lo entrega en metros cuadrados? sí, te lo entregan la unidad que tú estás trabajando en el mapa. Entonces nosotros, si no me equivoco, trabajando en UTM, debería estar en metros cuadrados. Vale. Aquí, por ejemplo, la función del eje, que es la que ocupamos para los ríos, nos aclara. La longitud calculada por esta función respeta tanto la configuración del elipsoide, aquí nos sale como una pequeña descripción. Y a ver, déjenme buscar, que estoy buscando la descripción. Si necesita la longitud del contorno de un polígono, utilice mejor signo peso perímetro, que sería otra función. Aquí nos aclara qué función tenemos que utilizar. Por eso igual pueden leer esto para que entiendan mejor cómo lo que hace la función en cada campo, en cada configuración, en cada figura geométrica. Entonces nos vamos a buscar perímetro. Actualizamos campo, elegimos perímetro, que es la que vamos a modificar, doble clic, aceptar. Y ahí nos calcula el perímetro. ¿Tienen dudas hasta ahí? Que en el fondo esta ayudantía es como bastante repetitiva, es más que nada para que sepan qué funciones usar, y las funciones igual están en el práctico en una pequeña descripción que las dejamos como anexo al final. Oye, yo tengo una pregunta. Esa información que traen las funciones para aplicarlo en el proyecto, ¿vienen en el GeoPatch? GeoPatch. No me acuerdo cómo se le dice. Como las funciones de la tabla de atributos, Sí, estas sí. de la calculadora, ¿te Esa refieres? información, sí. Esto viene por defecto en el QGIS. Con el Ya. archivo que tú quieras trabajar te va a permitir hacer esto. El Ahí GeoPatch, hay como que él prácticamente lo calcula solo. claro, es que esa es la facilidad que tiene el QGIS, pues no es solamente como el hacer mapas, sino que tú puedes sacar mucha información de esto. Si tú quieres saber no sé, pues por X motivo te piden saber cuál es el área que cubre este polígono, tú simplemente te vas a selecciona el polígono, abres tu tabla de atributos y ves que este polígono tiene un área de 12.629 metros cuadrados. ¿Cachai? Y esto Ya, después, bueno. incluso estas bases de datos, tú las puedes exportar a un Excel y puedes hacer otros tipos de análisis, etc. Por eso es importante aprender a usar esta herramienta. Ya, bueno, bacán. Gracias. ¿Más dudas? Yo tengo una duda, Danko. Cuando creaste los campos aparecía comentario. ¿Qué información podría ir ahí en el comentario, por ejemplo? Mira, no estoy seguro. De hecho, podríamos crear un campo a ver dónde nos sale el comentario. Puede ser quizás donde estamos generando una... A ver, ¿para qué te voy a chamullar? Pongamos longitud y decimal real. Decimos sin precisión. Veamos qué sucede. No afecta nada directamente. Yo creo que puede servir ese comentario en caso de que tú exportes quizás la tabla de datos, como decía anteriormente, a otro tipo de archivo. Puede que ese comentario esté como anexo a la información. ¿Cachai? Pero para lo que nos compete a nosotros no tiene alguna utilidad, porque de hecho cuando tú creas en la capa,
Me parece que no lo pide. Ve acá, no te pide el comentario del campo. Vale. Ya. ¿Más dudas? Es el momento, antes de que empiecen. Incluso hay dudas del práctico, para que les quede claro igual eso, que van a salir varias dudas igual. Donde el largo siempre salen como errores. Igual es bueno que lo vayan guardando como seguido, porque no es la idea que se les pegue el QGIS y pierdan kilómetros de calles digitalizadas ya. Si no hay duda, estamos listos. Pues. Sí, me parece que sí. Yo quería Entonces, ver si algún ayudante me puede ayudar después a corregir mi práctico, por favor, el anterior. Ya. ¿Qué Sí, te obvio. lo corregiste en otro CRC? ¿Sí? Ah, ya. Eso. Ese es igual para que les quede a los otros, eso tienen que hacerlo de nuevo, tienen que hacer la corrección nuevamente. Pero en el CRC correcto. Ya, entonces, ¿estaríamos con las dudas? No me Sí, equivoco. podríamos, o sea, tenemos que hacer una pequeña ayudantía. O sea, vamos a subir un video con explicando cómo pueden revisar La topología. la topología de las capas para que la entreguen con la topología correcta y con pocos errores y así. Muchas gracias, chicos. De nada, Gracias. estamos. Cualquier duda, ya saben por dónde contactarnos. Chiquillo, yo tengo una pregunta antes que ¿Ya? en la topología de los polígonos, ¿Ya? es que ayer estuve haciéndolo y cómo fijarme bien si uno no se sobrepone sobre el otro, sino como que quede la frontera bien. Ya, mira, eso lo vamos a explicar justamente en el video que dice la Diana. Ah, ok. Te podría explicar ahora, pero quizá porque tú quieres trabajarlo hoy día, me imagino, como el O pronto. sea, no, más que nada era porque me quedó la duda ayer, porque lo estaba haciendo. Claro, en una parte me di cuenta que sí me pasaba una frontera para el otro polígono, que quedaba uno encima del otro. Claro. Pero me quedó la duda si es que de alguna parte como que no me doy cuenta, si es que queda uno sobre el otro. Sí, puede pasar muy seguido que te pueda pasar que quedan sobre el otro. Por eso igual es importante que trabajes con la topología, pero aún así puede que de repente Sí, quede es uno que eso sobre otro. me pasa ayer, estaba trabajando con topología y como que me di cuenta que claro, que había quedado uno sobre el otro y lo arreglé, pero quedé como con la desconfianza de que quizás me Claro. había pasado en otra parte. No, pero hay una herramienta que te permite detectar, po. Eso lo vamos a mandar en el videito, que ya te lo podría enseñar ahora, pero tengo que echarle como una estudiadita un poquito más fina para enseñarlo como bien. Ah, ok. Ya, gracias. entonces práctico 4, el 5, o sea, ayudantía 4, 5 más el video que van a enviar. Con eso podemos hacer todo el práctico 2. Sí. Igual el Igual video que le ya, vamos a enviar es cortito, así eso, que no ya se pueden preocupen. empezar, como que ese no es indispensable ese video, así que Sí. De Y el hecho, profe debe esa escribir como función, una pauta, ¿no? De lo que exige. sí. la rúbrica. No, la Ya. pauta es que no subió el Word, parece, po. No, ¿O porque sí? yo Ah, no, revisé y Eso. solamente hay material de la ayudantía 4, la 5. No, ah, el ya. profe ahora va a subir, yo creo, porque de hecho como que lo editó en clase, entonces Ya. iba a subir lo último. Como para saber, no sé, pues como lo mínimo que tenemos que tener para